Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Vamos a seguir trabajando con pandas. Nos quedamos hasta el punto donde ya teníamos las dos matrices unidas, tanto las tiendas como algunos datos acerca de las tiendas, como la distancia que existe con otras tiendas, las ventas. Entonces vamos a recorrer todas esas columnas y además vamos a trabajar con los tipos de datos en este video. Es lo siguiente que vamos a modificar aquí en pandas. Para eso tenemos una propiedad que se llama dtypes. Lo que nos va a ayudar a hacer es que nos va a mostrar solamente las columnas y el tipo de dato que tiene, ¿no? Stored es int, store type es object y así sucesivamente. Ahora nosotros aquí vamos a trabajar, lo vamos a separar solamente en numéricas y categóricas. Esas van a ser nuestros tipos de columnas, numéricas o categóricas. Dentro de las numéricas pues podemos tener enteros, podemos tener flotantes, incluso podemos tener parámetros como datetime, como numéricos. Y las categóricas van a ser todas las que digan object. Casi siempre estos son textos y eso lo vamos a convertir en numeritos para poderlo codificar. Entonces vamos a empezar a trabajar con las variables categóricas. Tenemos un método que se llama select dtypes. Le pasamos por parámetro object y eso nos va a devolver una pequeña matriz donde solamente nos va a entregar las columnas que sean de tipo object, como son store type, assortment. Aquí podemos empezar a ver lo que te decía. Store type tiene texto CA, competition distance, aunque son números, también siguen siendo, las toma como variables categóricas, entonces hay que hacer una corrección aquí del tipo de dato. Y tenemos date, que también eso debería ser tipo de dato datetime, lo está tomando como categórico o como object. También hay que hacer una corrección del tipo de dato. Y el state holiday, aquí por ejemplo si vemos que tiene ceros y luego de repente tiene una A, o sea que están combinando tanto cero, números como letras, aquí hay que hacer una corrección más. Pero si no queremos ver toda la matriz, lo que podemos hacer es aplicarle, anidarlo con el método head, y esto nos va a mostrar los 5 primeros datos. Y también si nada más lo único que queremos es ver las columnas que sean de tipo object, podemos aplicarle la propiedad que diga .columns. Esta sería la propiedad. Y con esto nos va a mostrar las columnas que son de tipo object, que sean estas de aquí. Voy a quitar esto de aquí tantito. Aquí las tenemos. Store type, assortment, competition, Vamos a empezar a trabajar con la de competition distance. Vamos a ocupar un nuevo método que se llama value counts. Lo que va a hacer es que nos va a ir contando cuántas veces aparece un mismo registro. Entonces, aquí los valores sí son numéricos. Por ejemplo, 250, 50. Esta columna de competition distance calcula la distancia que existe con el competidor más cercano. Por eso son numeritos. Como lo está viendo como una variable de categórica, hay que convertirla en una variable numérica. Para eso la vamos a sobreescribir. Vamos a sobreescribir la columna que se llama competition distance y vamos a utilizar la misma librería de pandas. Vamos a aplicar su método toNumeric, le vamos a pasar por parámetro la misma columna y por medio de una coma el siguiente parámetro sería errors igual a coerce. Esto nos va a ayudar a que si encuentra valores de texto, pandas lo va a manejar en automático, nosotros ya no tenemos que hacer otra cosa. Y con eso lo vamos a cambiar de objeto de categórico, perdón, objeto, sí, a numérico. Aquí lo tenemos, competition distance, ahora sí ya es de tipo flotante, o sea ya es numérico. Este es el primer cambio que queríamos hacer. La siguiente variable es el de state holiday. Vamos a volver a copiar el método que se llama value counts para que nos cuente cuántas veces se repite un mismo registro. Entonces en esta columna que se llama state holiday tenemos estos valores. 0 se repite cierto número de veces, luego otra vez parece que el 0 se vuelve a repetir este número de veces. Aquí de uno debe ser texto y el otro numérico o algo sucedió. Y luego tenemos ABC. Esto lo vamos a corregir, sobre todo el 0. Si queremos ver los valores únicos de esa columna, en lugar de utilizar el de value counts, podemos utilizar el método unique y nos devuelve una lista con los valores únicos que tiene esa. Todos estos son los valores que se repiten en esa columna. Mira, uno es texto, 0 con texto y el otro es numérico y todo lo demás es texto.
Eso lo vamos a corregir de la siguiente manera. Aquí vamos a tener varias opciones. La primera que vamos a utilizar es la de NumPy. En NumPy nosotros ya habíamos visto un método que se llama where. Entonces vamos a sobreescribir la misma columna y lo vamos a igualar a los valores que resulten de aplicar el método where, donde la columna de state holiday, todo lo que sea igual a este valor que vimos como texto, el 0 que está entrecomillado se va a volver 0 y todo lo demás se va a volver 1. Si queremos ver los valores únicos resultantes, utilizamos el método unique y solamente nos tendría que dar 0 y 1. Aquí está, 0 y 1. Y si queremos ver el cambio con el método de value counts, nos debería de dar solamente 2 registros. Serían, aquí están, mira, 0 y 1, pero ya nada más aparecen de tipo numérico. Y si queremos ver que sí realizó el cambio como nosotros lo necesitábamos, que ya no aparezca como object, entonces vamos a aplicarle otra vez la propiedad dtypes. Vamos a buscar aquí en state holiday, listo, ya está como entero. Eso es lo que queríamos lograr, pero esto también lo podemos lograr por medio de, en lugar de utilizar el método de NumPy que se llama where, podemos utilizar un método de pandas que se llama replace. Igual vamos a sobreescribir la misma columna, entonces esta columna le vamos a aplicar el método que se llama replace. Este método va a recibir un diccionario y aquí lo que nos da como mayor ventaja es que podemos ir cambiando cada uno de los elementos. Entonces el 0 que está entrecomillado se va a volver 0, A se va a volver 1, B se va a volver 2, C se va a volver 3, todo lo demás va a quedar como 0. Aplicamos el método y estos serían los valores únicos resultantes: 0, 1, 2 y 3. Ahora tenemos este. Si queremos verlo con el método value counts, tendríamos la siguiente tablita: 0, 1, 2 y 3. Y nada más para confirmar que tuvo el mismo efecto, vamos a volver a imprimir dtypes, state holiday. Ya se volvió entero. Esta sería otra opción. En el ejemplo anterior, cuando utilizamos NumPy, el método where de NumPy, vimos que nada más nos devolvió 0 y 1. Entonces eso también lo podemos realizar aquí de manera tan sencilla como decirle que todos los valores que sean texto como A, B y C se vuelvan 1 y nos tiene que dar el mismo resultado. Y aquí lo vemos, igual que cuando utilizamos el método de where de NumPy. Entonces ya tienes varias opciones que son más flexibles o dependiendo de lo que necesites realizar. Ahora vamos a continuar también con la columna de store type y vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos aquí con el de replace. En el de store type primero vamos a ver qué tipo de valores tiene. Bueno, más bien el tipo es objeto, ¿no? Pero vamos a ver qué valores tiene y cuántas veces se repiten. Entonces A se repite todo este número de veces, D se repite así sucesivamente. Vamos a volver a hacer ese cambio. En este caso, como tenemos bien el orden, lo único que vamos a hacer es que los valores que sean A se van a volver 0, B se va a volver 1, C se va a volver 2, D se va a volver 3. Y entonces cuando lo volvamos a imprimir en el tipo de datos, nos va a realizar todo ese tipo de cambios. Aquí lo tenemos en store type. Store type es este segundo. Ya se volvió entero. Y lo mismo vamos a aplicar para assortment. Vamos a revisar primero cuántos valores tiene. Son las letras A, B, C. Se repiten tantas veces. Eso lo vamos a modificar y lo vamos a codificar como valores numéricos. La variable sigue siendo categórica para nosotros, pero la estamos codificando para que Python la reconozca como una columna numérica. Vamos a cambiar A, B y C por 0, 1 y 2 para que al final Python nos pueda decir que sí es de tipo numérico, assortment. Aquí está, entero, flotantes, enteros. Solamente nos falta trabajar con los dates. Pero antes de trabajar con los dates, vamos a ver que también podemos hacer estos cambios con librerías que tiene scikit-learn. Por ejemplo, Label Encoder.
Vamos a traer lo de scikit-learn preprocessing, import label encoder, y tenemos que instanciar esta clase. Se va a llamar LE, y lo que vamos a hacer es las columnas se van a sobreescribir, store type y assortment, pero esta vez el trabajo todo lo va a realizar la clase label encoder. Nada más tenemos que pasarle el método fit transform y le pasamos por parámetro la misma columna en la que vamos a modificar para ver que realizó los mismos cambios. Volvemos a imprimir la propiedad de dtypes y obtenemos el mismo resultado. Entonces aquí tienes varias opciones. Ya tenemos entero, flotante, y nuevamente solamente nos queda trabajar con date. Varias opciones en las que puedes modificar tus columnas dependiendo de lo que vayas necesitando. Aquí lo que vamos a hacer es primero date, que es el que nos falta por trabajar. Lo vamos a convertir a datetime. Así como convertimos el de competition distance to numeric, pandas tiene un método que se llama toDtime. Le volvemos a pasar la misma columna y la sobreescribimos, y con esto ya vamos a obtener la columna de fecha como tipo de dato datetime, que sería un tipo de dato numérico. Pero además le vamos a agregar otras columnas como la de mes. Entonces, para obtener la de mes, creamos una columna nueva que se va a llamar mes. De la columna date vamos a utilizar las propiedades dt y .mont, y esto nos va a extraer el mes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, con el trimestre vamos a utilizar quarter, anual va a ser year, por día, por semana. Aquí la diferencia es que hay que utilizar este método, isocalendar. Y entonces el último parámetro que le vamos a añadir es el de season, para que nos diga la temporada. Al final de cuentas, todas estas modificaciones que estamos haciendo es porque la finalidad de hacer el análisis de datos es poder obtener tanta información como sea útil, ¿no?, para la empresa. Entonces a veces necesita la estacionalidad, va a haber quien requiera hacer series de tiempos, quien requiera saber cuánto se vende por temporada, qué producto se vende más por temporada, para que puedas tener un buen cubo de información. Y entonces el de season, lo que vamos a aplicar es un método que se llama numpywhere. Y en numpywhere le vamos a decir que en la columna de mes isIn, este método que dice que si estos números 3, 4 y 5 están ahí, entonces que escriba spring. Si en esa columna de mes los números que ves son 6, 7 y 8, que escriba summer, y así consecutivamente hasta que tengamos las 4 estaciones del año. Bueno, aquí vamos a hacer algo que parece que es doble trabajo, porque como yo lo estoy escribiendo aquí con letra, winter, fall, summer, etc., ahora hay que convertirlo en un valor numérico. Lo digo que parece doble trabajo porque lo pude haber hecho de manera directa, ¿no? 0, 1, 2. Pero como el fin de este video es utilizar tantos métodos como podamos para hacer transformaciones en pandas, aunque este le corresponde a scikit-learn, por eso es que lo vamos a hacer así. La columna season que acabo de crear, ahora le voy a aplicar nuevamente la clase de label encoder. Voy a utilizar el método fit transform y la voy a convertir en un valor numérico. Y listo. Cuando vuelva a mostrar mis dtypes, todas mis columnas van a ser de tipo numérico. Ya no hay ninguna que sea categórica, entero, flotante. Si no quieres ir revisando una por una, también puedes aplicar el método que vimos al principio, que se llama select types de data frame, de los data frames. Select types object, y le paso la propiedad columns. Aquí me debería devolver vacío, porque no debería de encontrar ninguna columna que sea de tipo object. Mira, ya viste, index está vacío porque no encontró ninguna de tipo object. Y finalmente vamos a utilizar un método que se llama, finalmente en este video, un método que se llama toCSV de los data frame, del data frame que acabamos de modificar, para que nos guarde todos los cambios en una sola matriz. Se va a llamar matriz.csv, ¿no?, separado por comas. Me lo voy a guardar en el mismo directorio en el que me encuentro, y con esta vamos a seguir trabajando en el siguiente video para trabajar con los outliers. Ya no tenemos valores faltantes, entonces ahora hay que trabajar con los outliers y hay que ver un poco de gráficos. Bueno, pues eso sería todo para este video. Muchísimas gracias. Para todos la luz, para todos todo. Que tengas buen día.